Continuando con el desarrollo de nuestro sitio web utilizando el template Yapurity 2, vamos a ver ahora la parte final, que es la parte del footer. Vamos a ingresar al backend de nuestro sitio web. Nos conectamos con nuestros datos de acceso y desde aquí en extensiones gestor de módulos vamos a ubicar por tipo pie de página. Vemos que existe un módulo, sin embargo está cargando en otra posición que no tiene esta plantilla. Si previsualizamos el sitio web y colocamos tp es igual a 1, vamos a ver que la posición que debo usar es la posición footer. Entonces voy a dirigirme al módulo. Si es que no tuviera este módulo creado, tendría que hacer uno nuevo y desde aquí elegir el tipo de módulo de pie de página. En este caso, como ya lo tengo creado, voy a ingresar al módulo y simplemente le voy a cambiar la posición por la posición footer. Voy a ocultar el título y lo voy a mostrar en todas las páginas. Una vez que he hecho eso, entonces guardamos y cerramos, y al previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a ver que ahora aparece de esta forma. Aquí aparece un logo del framework que estoy usando para esta plantilla que utiliza este plugin llamado T3. Entonces vamos a dirigirnos a las opciones de la plantilla, en extensiones, gestor de plantillas. Vamos a ubicar la plantilla Yapurity 2 y desde aquí vamos a ubicar el tag de Profiles y vamos a desactivar esta opción de mostrar el logo. Footer T3 logo, le vamos a poner que no lo muestra. Una vez que hemos hecho eso, guardamos entonces y al previsualizar nuevamente el sitio, vamos a ver que ahora ya no aparece el logo. Sin embargo, hay algunas cosas que debo modificar. Por ejemplo, aquí aparece el copyright, aquí aparece un mensaje de Joomla, pero también aparece un mensaje de la casa desarrolladora del template, que es Joomla Art. Entonces, para modificar este texto voy a dirigirme al backend del sitio. Voy a utilizar el componente Explorer para navegar sobre los archivos de mi sitio web. Ubico los archivos de mi sitio y desde aquí voy a ubicar la carpeta de idiomas o lenguaje. Ubico la carpeta de español y aquí voy a ubicar un archivo que haga referencia al módulo de footer. Lo ubicamos aquí. Es el archivo es-es.modfooter.ini. Al editar este archivo voy a ver el texto que aparece en el frontend del sitio. Por ejemplo, acá está el copyright, el símbolo del copyright, esto que muestra la fecha, el nombre del sitio y luego dice todos los derechos reservados. Por ejemplo, acá le podemos agregar un texto, empresa. Al grabar los cambios y previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a ver que ahora ya aparece el texto de empresa. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones en la línea 2. Por ejemplo, vemos acá la URL de Joomla, la podemos cambiar. Hay que tener cuidado de conservar estos caracteres al inicio y al final de la URL. Entonces, por ejemplo, acá podemos simplemente cambiar por web empresa. Y lo mismo cambiaríamos el texto. Aquí, por ejemplo, web empresa. Y también podemos cambiar el texto que sigue, ¿no? Pero solamente para probar vamos a ir grabando. Vamos a cancelar esto y vamos a previsualizar nuevamente nuestro sitio web. Y vemos que ya ha cambiado. Incluso la URL, ahora me debe abrir la URL de web empresa. Bueno, acá faltó cambiar por la URL correcta. Vamos a editar esto y vamos a cambiarlo. Sería webempresa.com. Grabamos entonces y al refrescar nuevamente el sitio web vamos a ver que ahora ya debería mostrarse correctamente la URL. Bien, y de esa manera podemos cambiar el texto del footer. Sin embargo, vemos aquí que hay un texto añadido que no aparece en este archivo, puesto que solamente la línea 1 tiene hasta empresa como texto. Sin embargo, vemos un texto adicional. Entonces, para eliminar este texto adicional o cambiarlo, vamos a cerrar este archivo
y vamos a dirigirnos a el siguiente archivo. Vamos a ubicar la carpeta de plugins y desde aquí vamos a ubicar la carpeta de system, y aquí hay una carpeta llamada YAT3. Vamos a ingresar a esta carpeta, luego a la carpeta YAT3, base TEMS y a la carpeta de FAO. Desde aquí vamos a ubicar la carpeta HTML y vamos a verificar aquí en el mod footer. Vamos a ingresar este archivo default.php y vamos a editarlo. Y vamos a ver que este archivo está haciendo un llamado a la línea 1 y también a la línea 2. La manera de llamarlo es diferente, pero básicamente lo que hace es mostrar lo que habíamos visto anteriormente. Uno de ellos es una variable y otro de ellos es un texto simple. Es una variable puesto que el primero de ellos, como habíamos visto, tiene el nombre del sitio, tiene el copyright. Sin embargo, el otro es un texto simple. Entonces, lo que me interesa es la línea 1. Aquí está agregado el texto de diseñado por, entonces simplemente voy a eliminar este texto y quedaría de la siguiente manera. Vamos a guardar entonces esto y al previsualizar nuevamente el frontend del sitio vamos a ver que ya se ha eliminado y nos quedaríamos solamente con la información que he definido en el texto del archivo de idioma. Vamos a cancelar. Hay que tener en cuenta que si tengo un sitio multidioma tengo que hacer lo mismo para el archivo de inglés, ¿no? Si es que fuese mi sitio web en idioma inglés también. Es decir, me dirijo a la carpeta de idioma inglés y desde aquí ubico también el archivo de footer. Ubico el archivo y lo edito. Tendría que también cambiar aquí los mismos parámetros que he realizado para el idioma español. Sin embargo, para este ejemplo solamente estamos trabajando en el idioma español, así que con esto serían los cambios suficientes. Vamos a realizar un cambio adicional. Por ejemplo, me gustaría cambiar, aquí se demuestra una división, puesto que antes se mostraba el logo, y me gustaría también centrar el texto. Para realizar estos cambios será necesario modificar archivos CSS de nuestra plantilla, y para averiguar qué cosa es necesario modificar podemos utilizar una extensión llamada Fireback. Por ejemplo, en Web Empresa, en la parte del blog, vamos a utilizar el buscador Google para ubicar el artículo, y es este que explica cómo usar Fireback para cambiar la apariencia de una plantilla. Entonces, Fireback es una extensión del navegador Firefox. En este caso ya la tengo instalado, aparece aquí. Y voy a simplemente utilizarla para localizar en dónde es necesario cambiar el código. Entonces voy a abrir el Fireback, voy a ubicarme con el cursor en la sección en donde quiero ubicar el cambio, y desde aquí, por ejemplo, ubico esta etiqueta HTML, y por ejemplo aquí hay una imagen que si la deshabilito deja de mostrarse, ¿no? Entonces esto se encuentra en la línea 1230 y este es el estilo que debo cambiar. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde aquí en componentes, el componente Explorer, vamos a navegar sobre los archivos de mi sitio web, específicamente sobre los archivos del template, el template Yapurity 2 y la carpeta CSS. Ubico el archivo template CSS. Edito el archivo en la línea 1230 aproximadamente. Vamos a bajar el cursor hasta la línea 1230 aproximadamente. Y una vez que ubico esta línea, que sería esta, veo acá que existe el background. Puedo comentar esto o eliminarlo. Vamos a comentarlo. Por ejemplo, ya comenté esta línea de código colocando
un signo de barra y luego el asterisco, igual aquí, el asterisco y barra para definir el final. Grabamos esto y al previsualizar nuevamente el sitio, bueno, acá es por los efectos del Firebug, pero al previsualizar vamos a ver que ya no aparece, ¿no? Luego vamos a ubicar también con el Firebug para centrar el texto. Vamos a utilizar nuevamente esta opción y vemos, por ejemplo, que hay un estilo en la línea 795 que está teniendo este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si deshabilito esto, el texto se centraría. Se llama ya copyright. Entonces, si vuelvo a refrescar, el Firebug no tiene ningún efecto, solamente es trabajado aquí temporalmente para ver cómo es que se comporta, ¿no? Entonces tengo que ubicar, para hacer los cambios permanentes, tengo que ubicar esta línea en este archivo y hacer los cambios. En la línea 795 del mismo archivo, vamos a minimizar esto y ubicar la línea 795. Entonces aquí está el copyright. Entonces, como voy a deshabilitar todo esto del copyright, simplemente lo comento toda la línea, ¿no? Comentamos entonces o eliminamos y una vez que he realizado eso, al previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a ver que ahora el texto aparece centrado. Bien, vamos a agregar otro módulo. Si colocamos aquí nuevamente TP es igual a 1, para previsualizar las posiciones, vemos que tenemos disponibles un apartado para breadcrumbs, que no es sino la ruta en donde me encuentro actualmente navegando en mi sitio web. Entonces, en este caso la plantilla lo tiene en la parte inferior, la posición es breadcrumb. Voy a dirigirme al backend del sitio, voy a regresar aquí al backend de Joomla, desde extensiones, gestor de módulos, voy a ubicar por el filtro algo relacionado con ruta. Ubico este módulo. Si no tuviera el módulo tendría que hacer uno nuevo de tipo ruta de navegación. En este caso ya existe un módulo creado, simplemente que la posición no es la adecuada. Entonces aquí tendría que poner breadcrumb. Bien, vamos a ocultar el título y vamos a mostrar este módulo en todas las páginas. En la parte derecha tenemos algunas opciones adicionales. Por ejemplo, me gustaría ocultar el inicio. Y finalmente vamos a publicar el módulo. Vamos a guardar y cerrar. Y al previsualizar nuevamente nuestro sitio web, vamos a ver en la parte inferior, puesto que nos está mostrando en el inicio, no aparecerá, pero por ejemplo si ingreso alguno de los ítems de menú, ya debería estar mostrándose la ruta. Y de esta manera hemos configurado la ruta de nuestro sitio web. Finalmente vamos a comprobar que la plantilla también trabaje correctamente con los otros layouts. Vamos a verificarlo en extensiones gestor de plantillas. Desde aquí ubico a la plantilla ya Purity 2 y en la sección de profiles vamos a ver que tengo diferentes maneras de mostrar mi sitio web. Por defecto todo lo que hemos estado haciendo se muestra en la versión desktop de la plantilla, que es la versión default. Sin embargo tengo otras opciones tal como veo aquí. Por ejemplo, si cambio esto para que trabaje como primero que aparezca el right, luego el main y luego el left, vamos a guardar esto y al previsualizar nuevamente el sitio vamos a ver que el right ahora debería aparecer como left. Es decir, los módulos que tenía en right aparecen ahora en la parte izquierda. Bien, la mayoría de opciones deriva de la principal, todas estas opciones de right, left, component. Sin embargo, hay una opción que es interesante que es la de iPhone y la de Handlet, que sirven para dispositivos móviles. Por ejemplo, vamos a poner temporalmente que el desktop se comporte como un layout de iPhone. Vamos a guardar esto, entonces al previsualizar nuevamente el sitio, vamos a refrescar y vamos a ver ahora que aparecerá cómo se debería mostrar en un iPhone, ¿no? Bueno, esto es en realidad teórico, puesto que estoy trabajando sobre
un desktop todavía, una máquina, una PC o una Macintosh, y no estoy en un dispositivo móvil, por eso aparece de esta manera. Pero sin embargo, lo que debo cambiar aquí es el logo. Estoy viendo que aparece el logo por defecto de Joomla. Este es un logo que se encuentra en la carpeta de imágenes de mi template y tiene extensión PNG. En mi caso ya tengo preparado un logo, que es este. Es un logo también con la misma extensión. Así que simplemente voy a reemplazar el archivo. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y vamos a cerrar esto. Y vamos a utilizar la extensión Explorer para subir el archivo de logo.png. Entonces ubicamos los archivos del template en la carpeta images del template. Bueno, vamos a ubicar primero el template, que es Yapurity 2. Luego la carpeta images, vamos a ver un archivo llamado logo.png, el cual debería reemplazar. Habíamos visto que para el frontend del sitio, en la versión desktop tenemos el logo.gif, sin embargo para la versión iPhone está utilizando el logo.png. Entonces puedo reemplazar directamente el archivo o puedo renombrarlo para mantenerlo. Por ejemplo, vamos a cambiar acá, back. Al grabar esto, entonces voy a subir mi nuevo archivo con el mismo nombre. Voy a utilizar esta opción para subir un archivo. Ubico los archivos que hay en mi máquina local y coloco grabar. Entonces, una vez que se ha subido el archivo de logo que tengo, vamos acá y vamos a refrescar el frontend de nuestro sitio. Vamos a refrescarlo nuevamente y vemos que ya aparece el archivo de logo. Sin embargo, aparece recortado. Vamos a realizar unas modificaciones aún. Vamos a utilizar el fileback nuevamente para localizar en dónde tengo que cambiar. Por ejemplo, lo primero que veo aquí es el H1 logo en este archivo que se encuentra dentro de CSS iPhone template CSS. Entonces es similar a lo que habíamos cambiado en un inicio. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde aquí vamos a ubicar la carpeta CSS. Ubico entonces la carpeta CSS y acá tengo una opción de iPhone o una carpeta de iPhone y tengo el archivo template CSS. Vamos a editar este archivo entonces. Acá tengo H1 logo. Entonces las dimensiones de mi logo, el nuevo logo que he subido son de alto 65, entonces vamos a cambiar acá este 79 que es demasiado alto por 65 y el ancho de mi logo es de 263 píxeles, entonces vamos a cambiar también este valor. Lo mismo haría para el link que envuelve al logo, entonces acá tendría que poner 65 y aquí 263. Una vez que tengo estos cambios realizados, vamos a guardar y vamos a previsualizar nuevamente cómo va quedando. Y de esta manera ya veo que va quedando mi sitio web para la versión de iPhone. Tengo también otras opciones. Vamos a regresar nuevamente al backend de mi sitio y desde aquí en extensiones gestor de plantillas vamos a ubicar la plantilla Yapurity y veo también que existe otro layout llamado Handlet, que es para dispositivos móviles también. Si cambio por ejemplo al desktop a Handlet, vamos a ver esto y vamos a guardar. Al previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a ver que tiene una apariencia un tanto diferente. Vemos que el menú por ejemplo aparece así y también tendría que cambiar aquí el logo. Puedo utilizar el fileback para localizar los archivos que en este caso forman parte de el plugin YAT3, es decir, estos archivos no se encuentran dentro de los archivos de template. Tendría que seguir el mismo procedimiento para cambiar. Sin embargo, también puedo optar por una opción más sencilla. Vamos a simplemente cambiar aquí que para los dispositivos que sean diferentes de iPhone y que sean móviles, que se muestre el default, así como la versión de escritorio. Entonces simplemente dejaríamos para iPhone el iPhone y Android también podríamos dejarlo para default. Y de esta manera podemos grabar
nuestro sitio web. De otra manera tendríamos que realizar también los mismos cambios. Entonces ahora ya se mostrará la versión de escritorio en una PC o en una Macintosh, ¿no? Tal como vemos aquí. Finalmente, para culminar, una vez que ya he realizado todos los cambios necesarios en mi sitio web y ya no voy a realizar más cambios, al menos en la parte de desarrollo, vamos a habilitar estas optimizaciones. Entonces aquí dice habilitar el modo de desarrollo, le colocamos que no, puesto que ya no estamos en modo de desarrollo. Podemos también utilizar estas opciones alternas de optimización de CSS y también optimización de JS. Vamos a guardar entonces los cambios y al previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a ver que ahora cada vez que realice un cambio será necesario limpiar la caché desde esta opción, puesto que está deshabilitado el modo de desarrollo. Y también como está optimizado CSS, vamos a ver que si navego por los archivos del Fireback voy a ver unos códigos aquí que no voy a poder localizar. Entonces ya está optimizado. Bien, y con esto hemos visto cómo trabajar un sitio web desde cero utilizando la plantilla Yapurity 2. Hemos visto cómo cambiar el logo, habilitar el menú de búsqueda, trabajar con el menú. Hemos creado una nueva posición para el slide y hemos habilitado una serie de módulos, tanto en la parte inferior del slide, en la parte derecha y en la parte del pie de mi sitio web. Finalmente hemos visto cómo configurar esta plantilla y cómo realizar cambios en los diferentes layouts o diseños alternos para los dispositivos móviles. Espero que esta serie de videos les sirva y lo puedan aplicar en sus futuros proyectos.